Mucho gusto, nosotros somos el equipo 4 para el primer proyecto de procesos estocásticos en el grupo 041. En esta ocasión tocaremos el tema de cadenas de Markov a tiempo continuo. Primero veremos algunas definiciones para comprender de mejor manera el tema. Un proceso estocástico a tiempo continuo, xt, donde t es mayor o igual a 0, es una cadena de Markov a tiempo continuo. Si para toda S, t mayor o igual a 0 y estados no negativos, se cumple la siguiente propiedad. La probabilidad de que x en el intervalo de tiempo t más s sea igual al estado j, dado que xs es igual a y, xu es igual a xq, siempre que 0 sea menor o igual a u y u sea menor o igual a s, se cumple que la probabilidad de que x en el intervalo de tiempo t más s es igual al estado j, dado que x en el intervalo s es igual a y. Esta propiedad nos indica que solo importa el presente s para saber el futuro t más s. Ahora, si cada intervalo de tiempo es independiente, entonces tendremos una cadena de Markov a tiempo continuo, estacionaria u homogénea. Más adelante abordaremos sobre este tema. Aquí tendremos un espacio paramétrico continuo, pues hablaremos de intervalos de tiempo, mientras que el espacio de estado seguirá siendo discreto como en las cadenas de Markov simples. Otra importante propiedad que debemos de mencionar es la pérdida de memoria exponencial. Esto nos interesa dado que los tiempos crecen con distribución exponencial. Tenemos una variable aleatoria t mayúscula con distribución exponencial, donde 0 es menor a s y s es menor a t. Y s, t son tiempos en los reales. Entonces la probabilidad de que un tiempo t mayúscula sea mayor o igual a s más t, dado un tiempo t mayúscula sea igual a S, sea mayor o igual a S, es igual a la probabilidad del tiempo T mayúscula sea mayor o igual a T minúscula. Esto nos habla sobre la pérdida de memoria y que no importa el pasado. La cantidad de tiempo que pasa en este estado antes de hacer una transacción a otro estado se distribuye exponencialmente con una tasa V. Asumiremos que la tasa VI es igual a 0. El estado I es un estado absorbente. Ok. En esta diapositiva veremos algo parecido a lo que ya vimos anteriormente. Tenemos la probabilidad de transición, solo que aquí tenemos una forma cuando es homogénea y estacionaria. En la parte de abajo vemos que la probabilidad de transición del estado I a J en un intervalo de tiempo S es igual a la probabilidad de que X en el intervalo de tiempo T más S es igual al estado J, dado que XS es igual a Y. Esto es equivalente a decir que la probabilidad de que xs es igual a j, dado que x0 es igual a y. Esto nos dice que no importa el tiempo de donde arranquemos, sino el intervalo que incrementamos para ser homogénea y estacionaria. La propiedad de Chapman-Kolmogorov no es muy diferente a lo visto para el caso discreto. Aquí tenemos que t y s son dos intervalos de tiempo, entonces la probabilidad de transición de i a j en el intervalo de tiempo t más s es igual a la sumatoria de i igual a 1 hasta r para la probabilidad de ir de i al estado k en un intervalo de tiempo por la probabilidad de ir de un estado k a j en un intervalo de tiempo s, donde k es un intervalo de tiempo intermedio y se suman las probabilidades para llegar a este y de este llegar a j. O matricialmente también se puede expresar como la probabilidad del intervalo de tiempo t por la probabilidad del intervalo de tiempo s. Esto en forma de matriz. La probabilidad de transición en un tiempo t que tiende a 0, tenemos que la probabilidad de i a j en un intervalo de tiempo 0 es igual a 1 si es que permanece en el mismo estado y 0 si es que cambia de estado. Esto lo podemos sacar mediante ecuaciones diferenciales y límites, lo cual nos dice que si el tiempo tiende a 0, pues la probabilidad de que permanezca en el mismo estado va a ser igual a 1. Y la forma matricial para un intervalo de tiempo S se expresa de la siguiente manera.
aquí cambia a la forma discreta, pues en la forma discreta tenemos como la matriz P a la N y ya podemos tener la matriz. Pero en este caso tenemos que la matriz de P y a J en un intervalo de tiempo S es igual a P11, es decir, estar en el estado 11 con un intervalo de tiempo S y así sucesivamente. Otro concepto es la tasa de transición. Dado que VI es la velocidad con la que abandona el estado I y P y J es la probabilidad de transición, tenemos que Q sub IJ es igual a la tasa de transición por P y J, perdón, la velocidad por P y J cuando cambia de estado, mientras que tenemos una tasa negativa cuando se mantiene en el mismo estado. Esto ocurre que la velocidad negativa cuando se mantiene en el mismo estado porque es una tasa de salida. Más adelante veremos que las filas de las matrices deben de sumar 0. A continuación veremos la matriz de transición o matriz de intensidad. La matriz de intensidad de una cadena se expresa de la siguiente manera, como Q mayúscula, que es igual a Q11, Q12, Q21, Q22 y así sucesivamente, o que también se puede expresar como el límite de la probabilidad de delta t menos I entre delta t cuando delta t tiende a 0. Mientras que el diagrama de flujo puede ser representado de la siguiente manera. Por ejemplo, pasar de un estado de un estado 1 a un estado 3 con una tasa de transición de Q13 o pasar de un estado 2 a un estado 3 con una tasa de transición de Q23. Y así nos podemos ir. ¿Cuál es la interpretación de Q mayúscula? Bueno, Q es igual a Q sub IJ, que es la matriz de intensidad. Cuando tenemos que Q sub II es igual a lambda I, esto nos representa que la tasa de transición fuera del estado I, es decir, esperado de veces que la cadena abandona el estado I por unidad de tiempo pasado en I. Mientras que Q sub IJ es igual a lambda IJ, representa la tasa de transición del estado I hacia el estado J, esperado de veces que la cadena transita desde un estado I hasta el estado J por unidades de tiempo pasado en I. Para poner en práctica lo que hemos visto hasta este punto, tenemos un ejemplo de matriz de intensidad. Nos dice el ejercicio. Chile-Guay es un país tropical donde el clima es bastante inestable, los cuales existen 3 climas posibles a lo largo del día, que son soleado, nublado y lluvioso, los cuales llamaremos estados S, N y L respectivamente. Cuando el clima está soleado, este se mantendrá así durante un tiempo distribuido exponencial con tasa lambda S, tras el cual el clima pasa a estar nublado. Cuando el clima está nublado, este se mantendrá así un tiempo exponencial con una tasa lambda N, hasta que pase a un estado soleado con probabilidad P y lluvioso con probabilidad 1 menos P. Finalmente, el clima lluvioso con tasa lambda L, pasa de lluvioso a nublado con probabilidad Q y se despeja con probabilidad 1 menos Q, perdón. Y tenemos dos incisos, el cual en la siguiente diapositiva veremos el ejercicio, el inciso A. Ok, el inciso A nos pide, modele el clima con una cadena Markov a tiempo continuo. Dibuja el grafo asociado y la matriz de intensidad de transición. Primero vamos a dibujar el diagrama de flujo, lo cual tenemos 3 estados, que es S cuando es soleado, N cuando es nublado y L cuando es lluvioso. De soleado a nublado pasa con una tasa de transición de lambda S con una probabilidad 1, mientras que de nublado a soleado pasa con una tasa de transición lambda N con probabilidad P y a lluvioso con una tasa lambda N por 1 menos P, mientras que de lluvioso pasa a nublado con lambda L con una probabilidad Q y a soleado pasa con lambda L con una probabilidad 1 menos Q. A un lado tenemos la matriz de intensidad, en la cual podemos ver que la diagonal, o sea que se mantiene en el mismo estado, tiene una tasa negativa.
Esto significa que es una tasa de salida, es decir, que a partir de ese estado nos movemos hacia otro con una velocidad negativa conforme pasa el tiempo. Las filas deben de sumar 0. Por ejemplo, en la fila 1, tenemos lambda menos s, menos lambda s, perdón, más lambda s más 0, esto es igual a 0, y así podemos ir con todas las filas. Ahora veremos el inciso B, el cual nos dice, justifique la existencia de probabilidades estacionarias y en caso de existir, describa las ecuaciones para poder encontrarlas. Entonces tenemos que la probabilidad estacionaria se saca con una distribución inicial pi por la matriz de intensidad Q, que debe ser igual a la distribución inicial pi. Entonces tenemos pi1, pi2, pi3 por la matriz de intensidad Q sub ij, que debe ser igual a 0. Y las ecuaciones que nos dan son pi1 por lambda s es igual a pi2 lambda n por p más pi3 lambda l por 1 menos q. La ecuación 2 nos dice pi2 lambda n por pi1 lambda s más pi3 lambda l por q. Mientras que la ecuación 3 nos dice pi3 lambda l es igual a pi2 lambda n por 1 menos p, y la sumatoria de los pi nos debe dar igual a 1. Probabilidad invariante y estacionaria. En definición, una cadena de Markov se dice que es irreducible si cumple con que para toda e sub i, e sub j, existe una t mayor que 0, tal que la probabilidad de transición de i a j en t pasos va a ser mayor a 0. En general, una cadena de Markov a tiempo continuo tiene una distribución estacionaria si tiene una única clase recurrente. La clasificación de los estados que se hace en el caso discreto sigue siendo válida para el caso continuo. Y esto cumple que si P es la matriz de transición de una cadena de Markov a tiempo continuo, homogénea e irreducible, entonces se va a cumplir que el límite cuando t tiende al infinito para la probabilidad de transición de I a J en t pasos va a ser igual a pi sub j, con pi como solución única de pi por q igual a 0, donde pi representará nuestro vector y q la matriz. Pi es la probabilidad estacionaria de la cadena de Markov y que va a cumplir la propiedad de que la sumatoria para toda j, pi sub j, va a ser igual a 1. Tiempo de permanencia. El tiempo de permanencia para toda cadena de Markov a tiempo continuo se establece el tiempo de permanencia en un estado K. De un estado K es h sub K. La propiedad markoviana implica que el tiempo de permanencia en el estado I tiene una distribución exponencial con parámetro Q y I, como se aprecia enseguida, donde h, que nos representa el tiempo, va a ser h sub i de x, que va a ser nuestra variable, va a ser igual a la probabilidad de que h sub i sea menor o igual que x. Y esto representado con la ecuación 1 menos la distribución de la función exponencial con parámetro q y x. Procesos de nacimiento y muerte. Los procesos de nacimiento y muerte son una cadena de Markov a tiempo continuo con espacio de estados discreto n igual a 0, 1, 2 hasta n-1, para el cual se cumple que q sub ij va a ser igual a 0. Esto siempre que i menos j sea mayor que 1. Por lo tanto, para las restricciones se entiende que partiendo del estado n solo se puede ir al estado n más 1 y n-1. Esto teniendo en cuenta que hay un incremento o un decremento para ese estado. Los procesos de nacimiento y muerte representan el crecimiento y la extinción de la población de un sistema, donde x sub t va a representar el número de individuos en el sistema en el tiempo t. El estado del proceso representa la población mediante las siguientes ecuaciones. Lambda sub i igual a qi, i más 1, que nos va a representar un incremento en el sistema, o mu sub i, que va a ser igual a q sub i, i menos 1, que va a representar un decremento dentro del sistema en el tiempo t. Suponiendo que hay n personas en el sistema, el tiempo hasta el próximo nacimiento va a ser
va a estar distribuido de una forma exponencial con una tasa lambda. Y el tiempo hasta la próxima muerte, al igual que en el nacimiento, estará distribuido de una manera exponencial, pero con una tasa mu. Los procesos de nacimiento y muerte se ven establecidos en este diagrama de flujo como donde observamos que la tasa para el incremento va a ser con lambda, donde de 0 a 1 va a ser lambda, 1 a 2 va a ser lambda y así sucesivamente. Caso contrario para el decremento, donde para el decremento tendremos una tasa mu de 3 a 2 mu y de 2 a 1 mu, así sucesivamente. Bueno, esta tasa de incremento y decremento va a variar según el proceso del cual estemos trabajando, ya que podemos trabajar un proceso de filas o un proceso de un tipo modelo epidémico, el cual veremos a continuación. Bueno, el modelo epidémico simple es considerando una población de m individuos en el tiempo cero y que uno está infectado y m-1 susceptibles. Entonces, una vez que un individuo esté infectado, solo va a permanecer en ese estado y no sale de ahí. Suponiendo que en cualquier intervalo h de tiempo, cualquier persona infectada podrá infectar a otro con probabilidad alfa h más O de h, y que xt va a representar el número de infectados en el tiempo t. Entonces, xt, cuando t sea mayor o igual que 0, va a ser un proceso de nacimiento con probabilidad de transición que veremos a continuación, donde lambda sub n va a ser igual a m menos n, que van a ser los susceptibles menos los infectados, por n alfa, que va a ser nuestra tasa de infección. Esto cuando n sea igual a 1 hasta m menos 1. En el siguiente caso va a ser 0 en cualquier otro caso. Cuando n individuos estén infectados, los m-n susceptibles se infectarán a una tasa de n alfa, mientras que t mayúscula denotará el tiempo hasta que toda la población haya sido infectada. Esto con la ecuación de la sumatoria de t igual a 1 hasta m-1 de t sub t. Con esto terminamos la explicación de las cadenas de Markov a tiempo continuo.